En 2013, al definir la felicidad o el bienestar subjetivo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomendó, y cito, buenos estados mentales, incluidas todas las diversas evaluaciones positivas y negativas que las personas hacen de su vida y las reacciones afectivas de las personas ante sus vivencias. Fin de la cita. Precisamente, estas directrices sirvieron como punto de partida para el Informe Mundial de la Felicidad. Según el psicólogo, reconocido científico de la felicidad e investigador senior de la Gallup, Robert Diener, en las últimas décadas se ha producido una revolución en el estudio de la felicidad. Mariano Rojas, doctor en economía y autor del libro Economía de la Felicidad, asegura que esta revolución implica una redefinición del concepto de felicidad. La felicidad se concibe como una experiencia de vida que las personas tienen más que como un concepto abstracto que proponen los expertos. Desde el 2004, la Organización Mundial de la Salud, OMS, predecía que la depresión sería la principal discapacidad en esta década. El nivel de la felicidad de un individuo o de una nación depende de la definición y la métrica que utilizan. Aunque lo opuesto a la felicidad, según estudios, no es necesaria o exclusivamente la depresión, sino la miseria. Los estudios presentan una línea recta donde puedes declarar en un extremo soy miserable y en otro soy muy feliz. Por varias décadas y hasta muy recientemente se entendía que ser feliz era en gran parte resultado de tu disposición genética y que aspirar a ser una persona, y cito, más feliz era igual que aspirar a tener otro color de piel o de estatura. Ya la ciencia ha determinado que sí es posible elevar nuestros niveles de felicidad de manera sostenible. El individuo trae un 50% en su genética y el otro 50% está dividido entre las circunstancias que nos rodean, lo que la gente le llamaría el destino o lo que me tocó, la suerte, con lo que tú haces para ser feliz. Entonces, la proporción que hay es que las circunstancias son un 10% y lo que el ser humano hace para ser feliz son un 40%. Eso quiere decir que la relación para que una persona pueda hacer lo necesario para ser feliz es de 4 a 1. Por eso no se justifica que una gente diga, ¿y cómo tú quieres que yo sea feliz con lo que me tocó, con la familia que me tocó, la pareja que me tocó, el país que me tocó, la época que me tocó, etcétera? Eso es un 10%, porque lo que tú puedes hacer con eso es un 40%, de manera que con eso podemos ver que la felicidad de una persona está en sus propias manos y va a depender de lo que esa persona haga para ser feliz. Y sobre eso, el reto de la psiquiatría es poder enseñarle eso a las personas y poderle dar a cada persona un plan de vida para que su vida pueda tener calidad y que sea satisfactoria y que pueda ser feliz. Cada vez más, a través de los estudios longitudinales que investigan al mismo sujeto o grupo de sujetos a través de largos periodos de tiempo, la ciencia demuestra que aunque las emociones son pasajeras, sí hay percepciones que son estables, sostenibles y constantes, independientemente del ambiente o los estímulos externos. En general, y de acuerdo a los estudios del Informe Mundial de Felicidad, es válido utilizar 2 grandes sombrillas para medir la felicidad, la afectiva y la evaluativa. Por un lado, la felicidad afectiva responde a qué tan a menudo experimentas y o expresas emociones positivas, debido a que las emociones son reacciones orgánicas de corta duración que pueden ser de tipo psicológico, fisiológico o conductual. ¿Qué sentido tiene atar nuestra felicidad y satisfacción de vida a una emoción? ¿En qué momento la gente reporta que es feliz y por cuánto tiempo lo es? Por otro lado, la felicidad evaluativa cuestiona ¿qué tan satisfecho o pleno te sientes con tu vida y con los diferentes aspectos que la componen? Aunque está demostrado que una métrica afecta a la otra y están relacionadas, cada una utiliza metodologías e instrumentos de investigación diferentes. En cualquiera de los casos, las métricas de felicidad son autorreportadas y subjetivas. Una de las grandes fortalezas de la psicología positiva es precisamente como la metodología de investigación, ¿verdad? Se ha mantenido un rigor muy grande. Incluso al principio se estaban tomando escalas autoevaluadas, es decir, cómo me siento yo al respecto, y se dieron cuenta de que, bueno,
Si yo hoy amanecí contenta, estoy alegre, he tenido un buen día, mi evaluación de mi estado de ánimo y de mi satisfacción de vida será alta. Sin embargo, si hoy se me boté el café, la goma no, cuando me voy a montar en el vehículo la goma está pichada, o tuve una discusión al salir de casa, mi evaluación de toda mi vida va a estar sesgada por ese momento. Entonces, este tipo de evaluaciones se han reducido. La psiquiatría y la psicología utilizamos mucho lo que son los test y los cuestionarios. Hay una enorme cantidad de test y de cuestionarios para eso. Pero la principal herramienta que tiene la psiquiatría es la entrevista. El médico clínico, su principal herramienta es la entrevista, por supuesto, su historia clínica, su examen físico y su analítica. Dentro de la psicología positiva son muchas personas, ¿verdad? Pudiéramos decir como el gran precursor es Martin Seligman. Martin Seligman empieza conversando y es el primero que propone, bueno, pero ¿y toda esta gente que está bien? ¿Qué está haciendo? Es el que hace la gran pregunta, luego de tener más de 40 años estudiando la depresión e indefensión aprendida, se hace la gran pregunta. Entonces, él propone un modelo PERMA y básicamente lo que dice es lo siguiente. Si una persona logra tener en balance 5 áreas fundamentales de su vida, que es emociones positivas, bueno, con sus siglas en inglés es PERMA, emociones positivas, positive emotions, ¿qué cosas yo puedo hacer en mi día a día que me generen emociones positivas? Alegría, entusiasmo, interés, orgullo, esa sensación de bienestar, de sobrecogimiento. Engagement, que es como este estado de cuando estoy en completa inmersión en una actividad. Por ejemplo, pudiéramos poner los músicos que pueden pasar horas y no se dan cuenta cuando están practicando un instrumento, los artistas o una persona que está escribiendo un libro. Esos momentos donde hay el balance perfecto entre esto es un reto, pero siento que puedo hacerlo y me puedo crear una sensación de inmersión en una actividad particular que me es placentera. La R es de relationships, que son las relaciones positivas. ¿Cómo va a ser mi comunicación? ¿Cómo va a ser mi relación con los demás? ¿Quién yo voy a ser entre los demás para yo tener relaciones significativas? Y se habla de manera específica de cómo hacer esto. Meaning es este significado, la M de meaning. ¿Cómo yo le doy significado a las experiencias de mi vida? Yo siento que pertenezco a algo más grande que yo, de donde encuentro sabiduría, conocimiento, paz, arraigo, en momentos donde nacen las preguntas de ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? ¿Quién soy? Y A es de achievement, que es esta parte ya profesional, cuáles son los logros que yo logro diariamente. Él es el primero que lanza esta teoría con elementos que se pueden medir. La encuesta PERMA Profiler, desarrollada por Julie Butler y Margaret Kern en el 2016, sistematizó una encuesta estándar de estos conceptos. Esta encuesta se basa en las diferentes dimensiones de bienestar de la publicación titulada Florecer de Martin Seligman. Consiste en un examen de 23 preguntas de autoevaluación en las siguientes dimensiones de bienestar, y cito desde una traducción propia: emociones positivas, interacción, relaciones, significado y logros, denominado PERMA por sus siglas en inglés. En el estudio se le otorgan puntuaciones del 1 al 10 en cada dimensión, 0 siendo el valor más bajo y 10 el más alto. Cabe destacar que, según los investigadores, estos resultados son descriptivos pero no prescriptivos, lo cual significa que no definen cuál debe ser un perfil ideal, sino las bondades de cada uno. A la par con la encuesta PERMA Profile, Tal Ben-Shahar, discípulo de Martin Seligman, propuso el modelo SPIRE. Este consiste en 5 dimensiones del bienestar: la dimensión espiritual, física, intelectual, relacional y emocional. Según el Instituto Whole Being, fundado por este investigador, existen estas 5 dimensiones que se definen de la siguiente manera. Primero, el bienestar espiritual responde a preguntas sobre propósito y significado y los valores que impulsan nuestras acciones. Segundo, el bienestar físico, que responde a cómo cultivamos el respeto positivo por nuestro cuerpo, cómo lo tratamos, si somos conscientes o no de su capacidad y cómo la misma innata del cuerpo afecta a las demás dimensiones, en especial la intelectual. Tercero, el bienestar intelectual, que responde a cuestiones como cuáles son las formas en las que desarrollamos y desafiamos nuestra mente,
cómo cultivamos la creatividad y fomentamos el amor por el aprendizaje y la curiosidad. Cuarto, el bienestar relacional, que como su nombre lo indica, responde a cómo nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno, y aún más importante, cuáles son las formas en las que fomentamos una relación sana con nosotros mismos. Y por último, el bienestar emocional, que responde a cómo aumentamos las emociones positivas que nos generan placer y cultivamos la resiliencia para lidiar con las que son negativas y nos generan dolor. Algo de lo que podemos aprender de la filosofía es esa cuestión de la felicidad relacionada con la ética. Con mucha frecuencia la felicidad se ha desvinculado del aspecto de la ética, como si fuera algo personal que tenemos que buscar nosotros mismos. A lo largo de la historia de la filosofía siempre se ha visto el problema de la felicidad y el problema de la realización personal íntimamente vinculado a la cuestión de la realización colectiva, a la idea de que somos un proyecto común, para usar la expresión de Aristóteles, un proyecto de realización de la amistad cívica. Es decir, nosotros nos realizamos en la medida en que nos relacionamos con otros en un proyecto de ciudadanía común. Tienes un país que, a pesar de que mucha gente lo pueda catalogar como frío, hay un pensamiento colectivo y hay una forma de un nivel de conciencia de cómo lo que yo hago impacta en el otro. Y eso, por ende, entonces influye no solamente en medio ambiente, sino en temas de igualdad de género, en todos los temas relacionados hasta la misma innovación. Siempre pienso en la forma en que están constituidas las familias, o sea, cómo todo el mundo en la familia tiene un rol, cómo se involucra el padre, la madre, la calidad de vida, y también a lo que le dan importancia es la libertad de poder ir caminando a todos los lugares, de tomar un tren y pasear por lugares, parques, ir a las plazas. Lo primero que me llega a la mente es la organización, porque yo soy muy así, tú sabes. Entonces, eso, a pesar de yo tenía tristeza en principio porque había abandonado mi tierra, pero luego fui viendo esas cosas positivas. Yo le decía a mi esposo, yo me quisiera llevar un pedacito de Suiza para mi país, porque esas eran cosas que yo valoraba. Ellos sí son muy psicorrígidos. Por ejemplo, si yo me paraba en un sitio y dejaba el carro encendido, esperando, por ejemplo, a mi hija que salió a buscar algo o a mi esposo, lo que sea, cualquiera me tocaba, apague, que eso es contaminante. Entonces, amé de ellos cómo cada quien defendía a su país. No esperaban que viniera la policía a resolverlo, que viniera el síndico, que no. Cada quien defendía a su país. Según Ruud Vijhoven, sociólogo holandés, pionero y autoridad mundial en el estudio científico de la felicidad, la investigación transnacional sobre la felicidad se ha disparado, pero existen dudas sobre la comparabilidad de la felicidad entre países, así como sobre si la felicidad es culturalmente relativa. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, declaró en la resolución 66-281 del año 2012 que el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. En este comunicado se motivó la decisión de la siguiente manera, y cito, para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La resolución reconoce además la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. Fin de la cita. Esta resolución fue iniciativa del Estado de Bután, un país que desde inicios de los años 70 reconoce el valor del bienestar y la felicidad nacional. El término felicidad nacional bruta, FNB por sus siglas, fue un término acuñado y propuesto en 1972 por el rey de Bután como un indicador que mide la calidad de vida en términos más holísticos y psicológicos en respuesta a las críticas de la constante pobreza económica de su país. El señor Chetri, miembro de la sociedad civil y fundador del Centro Nacional de Felicidad Bruta de Bután, fue otro de los pioneros que desafió los modelos económicos convencionales que observan el crecimiento económico como objetivo principal de una nación y propone el concepto modelo de la felicidad nacional bruta. Este modelo propone que el verdadero desarrollo de la sociedad se encuentra en el bienestar humano. Los 4 pilares de este modelo son, y cito, 1. La promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario. 2. La preservación y promoción de valores culturales.
3, la conservación del medio ambiente y 4, el establecimiento de un buen gobierno. Fin de la cita. La felicidad nacional bruta no posee una definición cuantitativa y solamente puede ser definida como una condición cualitativa que es comparada discutidamente con el indicador genuino de progreso que califica el bienestar y la felicidad. Las dos medidas coinciden, sin embargo, en que valores subjetivos como el bienestar son más relevantes e importantes que los valores objetivos como el consumo, es decir, que no puede ser medido directamente, pero sí los factores que lo alteran. Esta medición se realiza a través de un cuestionario de 180 preguntas que considera 9 dimensiones: bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno. Es bienestar físico, bienestar emocional, psicológico y espiritual. Entonces, pienso que el reto de la psiquiatría es lograr que un ser humano pueda tener todos esos elementos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como tener salud. El Informe Mundial de Felicidad utiliza varios indicadores para su reporte anual de felicidad, como son la evaluación de la vida y la evaluación del bienestar emocional. Para el ranking de los países se enfocan en ese primer indicador respondiendo a la pregunta: ¿cómo miden estos investigadores la evaluación de vida de sus encuestados? El método más común es la escalera de Cantril. En el método de la escalera de Cantril se le pregunta al encuestado: teniendo en cuenta una escalera donde el 0 representa su peor vida posible y el 10 su mejor vida posible, ¿dónde situarías su vida ahora mismo? Considerando que esto resulta en 11 peldaños diferentes y para facilitar el análisis de la información, los investigadores agrupan las respuestas en diferentes zonas de bienestar. Aquellos que respondieron situándose en el 0 hasta el 4 se consideran que están sufriendo. Estas son personas que se describen como sin esperanza, deprimido, sufriendo o luchando. Aquellos que respondieron situándose en los peldaños 5 y 6 se consideran que están luchando. Estas son personas que se describen como haciendo frente o levemente bien. Y por último, aquellos que se sitúan en los peldaños del 7 al 10 se consideran floreciendo o prosperando. Son personas que se describen como muy bien o en prosperidad o floreciendo. La evaluación del bienestar emocional mide las emociones y los estados anímicos que sienten las personas en su día a día, como positivas o negativas. Este indicador se mide con una técnica llamada método de reconstrucción del día, desarrollado por el psicólogo israelí y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que consiste en recolectar las memorias del día anterior a través de un diario, y las personas piensan y registran las experiencias vividas del día anterior y se les pide que clasifiquen en positivas o negativas estas experiencias. Se están trabajando ya sea con niveles de cortisol, o sea, con medidas biológicas que pueden asegurar si realmente se reduce el nivel de estrés, si aumenta el nivel de bienestar. Y de igual manera también se hacen estudios de doble control, donde las personas se hacen muestras, por ejemplo, con el tema de la gratitud. Se han hecho muestras de personas que logran mantener un diario por 21 días, cuál ha sido su experiencia y su evaluación, no solamente a nivel personal, sino por sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, como mis defensas, incluso en temas de virus y bacterias, como mi cuerpo fisiológicamente, al estar más contento, va a tener mayor fortaleza en su sistema inmune que una persona que quizás esté más triste o tenga un pensamiento más pesimista. Entonces se trabajan con grupos control y grupos no control para poder medir a nivel biológico la respuesta en cada uno de esos casos y poder ver los resultados. Decía el doctor Jung, para mí el más brillante psiquiatra de la historia de la psiquiatría, que la felicidad la daba el balance con la tristeza. Jung, que era un genio, no tenía las herramientas que hoy día tiene la ciencia para hacer todos los estudios del cerebro y de los neurotransmisores. Pero esta científica que ha estudiado con la nueva tecnología eso, ha podido ver que de alguna manera el estado de bienestar que una persona va a experimentar
no es estar siempre bien, bien, bien. Ella dice que hay una correlación de 3 a 1, se llama la ratio. O sea, 3 momentos de felicidad con 1 de tristeza. Ahora, el gran reto es, ¿y cómo yo puedo tener 3 momentos de felicidad versus 1 de tristeza cuando la vida a veces nos trae tantas situaciones, tantas razones propias o de mi entorno para yo no estar feliz? Hay un error conceptual en la idea de ver la felicidad como algo que yo tengo que buscarlo de manera individual. Aristóteles decía, el ser humano es un animal social, es un animal político. Solo una bestia, un dios, puede vivir al margen de una sociedad. Eso significa entonces que si somos fundamentalmente animales políticos, era la expresión político aquí de polis, de la ciudad, si somos animales sociales que vivimos en sociedad, la filosofía es un proyecto de construcción colectiva, donde en el fondo yo no puedo alcanzar eso que llamamos la felicidad, pero que recuerden que nunca es un estado definitivo, si no es en conjunto con otros. Es decir, mis acciones involucran a los demás, afectan a los demás, y las acciones de los otros también me afectan a mí. Entonces, en una ciudad, en una sociedad donde, por ejemplo, hay injusticia social, donde hay discriminación, donde hay inequidad, donde hay violencia de género, donde a las personas se les discrimina por prejuicios, pues eso tiene que afectarme necesariamente a mí en la búsqueda de la felicidad. Es decir, la felicidad no puede ser algo como yo consigo un estado de plenitud y a mí me importa lo que pase fuera de mí porque yo me siento bien. Eso es ser egoísta, en el fondo. Y al fin y al cabo, eso que yo creo que no me afecta y que está fuera de mí, terminará afectándome, necesariamente. Eso es inevitable, precisamente porque somos sociales, porque somos animales sociales. Si pudiéramos vivir al margen de todo el mundo, sin importarme la vida de los otros, entonces ahí podríamos encontrar ese estado de plenitud, pero entonces no seríamos seres humanos. La investigación sobre la felicidad es cada vez más relevante y puede tener importantes consecuencias en los índices de desarrollo humano. La compilación más grande de investigaciones sobre felicidad en América Latina es el Manual de la Investigación de Felicidad de Latinoamérica, que recopila temas como la calidad de los lazos familiares, cómo la familia se relaciona con la salud, la brecha entre la felicidad y el bienestar económico, la compleja relación entre felicidad, pobreza, identificación de clases y movilidad socioeconómica, el desempleo, la educación y finalmente la migración, para estudiar la relación causal entre la intención de migrar y la felicidad. En esa línea, siempre también me han llamado mucho la atención los países escandinavos, precisamente porque uno desde que escucha Escandinavia, países nórdicos, lo asocia con todo el tema de sostenibilidad, de igualdad de género, de bienestar, de tecnología, de innovación. El Informe Mundial de la Felicidad ha servido como guía para que los gobiernos, las organizaciones internacionales, los responsables políticos y los educadores consideren una visión más holística del desarrollo humano y la felicidad o el bienestar subjetivo. Este informe utiliza 6 factores de estudio o fundamentos sociales para medir la felicidad: el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de corrupción o confianza administrativa. Cada año, el Informe Mundial de la Felicidad publica clasificaciones de felicidad general de los ciudadanos de más de 150 países, junto con investigaciones complementarias sobre temas que impactan las bases sociales de la felicidad. Durante los últimos años, los países nórdicos, dígase Finlandia, Islandia, Noruega y Dinamarca, han ocupado los primeros puestos en el informe. La educación, o sea, tú sientes que todo el mundo con el que estás, todos son como similares, no existe esa diferencia social, no existe nada. Entonces, para mí Finlandia era eso, era seguridad, me sentía muy confiada, muy tranquila, muy en paz, y eso fue Finlandia para mí. Cada quien vive la vida con la felicidad que ellos creen que tienen. Mi país, yo diría que es el país más feliz del mundo. Finlandia es un país feliz porque tú puedes lograr lo que tú desees. Puedes obtener lo que tú quieras, no hay límite. Y yo diría que sí, que son felices. Que lo proyectan de una manera diferente a como lo proyectamos los latinos. Es diferente, claro, porque es un país nórdico. No es igual el Caribe, donde está el caliente, que al norte,
es muy diferente, pero yo diría que sí, que son muy felices. Ellos lo proyectan de diferente manera. Otra cosa bastante diferente de aquí es el manejo de la basura. El reciclaje para ellos es un tema muy importante, incluso cuando tú te mudas, ellos te dan un librito de cómo se recicla allá. El plástico dónde va, el cristal dónde va, las latas, los horarios en los cuales tú puedes tirar la basura. Así como los países nórdicos se identifican como una región, América Latina, compuesta por 33 países reconocidos por las Naciones Unidas, podría decirse que también tienen una identidad. Según el Manual de Investigación de Felicidad de Latinoamérica, los latinoamericanos comparten una historia común y la mayoría de las personas tienen valores centrales similares sobre cómo y para qué vivir. Según Jorge Yamamoto, investigador del tema y autor del libro La gran estafa de la felicidad, declara que comprender la felicidad en Latinoamérica no es solo una curiosidad intercultural, sino un caso de estudio importante para la ciencia de la felicidad con el fin de comprender los pilares básicos de una cultura feliz. Según Ruud Veenhoven, sociólogo holandés, pionero y autoridad mundial en el estudio científico de la felicidad, y cito: la felicidad autorreportada varía considerablemente de un país a otro. Estas diferencias no pueden denunciarse como un mero sesgo de medición, ni pueden explicarse como resultado de diferencias culturales en la evaluación de la vida. Las diferencias observadas en la felicidad denotan más bien que no todas las sociedades satisfacen igualmente las necesidades humanas universales. Comprender la migración y las experiencias con la felicidad de estos expatriados específicos permitiría tanto el descubrimiento como la transferencia de conocimientos más profundos en los estudios de felicidad. Son personas muy reservadas. Al final son personas muy amistosas, con muchos valores, pero hacer amistades con ellos, por ejemplo, es más difícil porque tú los conoces, los saludas, pero si tú no eres de su círculo, no es como los latinos, que uno se vuelve amigo inseparable muy rápido. Las personas que yo conocía, por ejemplo, en las clases que yo tomaba, podíamos intercambiar palabras dentro de las clases, pero uno no quedaba como con una relación a largo plazo. Según el Informe Mundial de la Felicidad del año 2020, y cito, los niveles de felicidad nórdicos dependen de las métricas de felicidad utilizadas. En ese sentido, los autores Oxfeld, Nestingen y Simonsen describen dos tipos de felicidad: la felicidad evaluativa, que es la satisfacción general con la vida y sus posibilidades generalmente proporcionadas por una estructura social, y la felicidad afectiva o el sentimiento de emociones positivas en un momento determinado. Los autores argumentan que aunque el Informe Mundial de la Felicidad del 2012 estipuló que Dinamarca ocupaba el primer lugar en relación con la felicidad evaluativa, ocupaba el puesto 100 en relación con la felicidad afectiva. Mariano Rojas explica en el mismo informe con fecha de 2012 que un alto nivel de satisfacción con la vida no se traduce en experimentar una alta frecuencia de emociones positivas, y propone que si el informe considerara las emociones positivas sobre la satisfacción vital generalizada, entonces los países latinoamericanos y no los nórdicos ocuparían los primeros puestos.